Hola, Hello, I'm soy Dr. el Roberto doctor Ortiz Aguayo, Roberto Ortiz Associate Aguayo, Chair at the director Department of Child and asociado del Adolescent Departamento de Psychiatry and Psiquiatría Behavioral Infantil y Sciences Adolescente at the y Children's Ciencias Hospital del of Philadelphia, Comportamiento del and Associate Children's Professor of Hospital de Psychiatry Filadelfia and y profesor Pediatrics at asociado the de Perelman Psiquiatría y School of Pediatría Medicine. de la Escuela de Medicina Perelman. Thank you for Gracias inviting por me to this invitarme a lecture esta series serie de today. conferencias. I have no No tengo pertinent ningún conflict of conflicto de interest. interés pertinente. Hoy Today, we're going to vamos a talk hablar about del psychotropic uso de medication medicamentos usage in kiddos psicotrópicos that en have niños comorbid que tienen physical enfermedades illness. físicas comórbidas. For the content, Empezaremos start talking hablando about the del niño physically ill físicamente child. enfermo. We'll dive into Nos basic sumergiremos en concepts los of conceptos básicos psychopharmacology de la in physically ill psicofarmacología en states. estados de enfermedad We'll física. talk about relevant Hablaremos de los psychosocial factores factors, psicosociales relevantes, education estrategias strategies, educativas, contingency planes de planning, contingencia. Y and finally, we'll go finalmente, through some case pasaremos por algunos examples that ejemplos would de allow us casos to que nos review some permitirán commonly used revisar algunos medications. medicamentos de uso común. Talking about the physically Cuando ill se habla del child, there niño is a físicamente significant burden. enfermo, existe About una 10 carga to 20 importante. million people Alrededor de 10 a under 20 the age of millones de 18 have personas ongoing menores de 18 physical health años tienen conditions. enfermedades físicas. Fortunately, over Afortunadamente, 90% of más del kids with chronic 90% de los illness niños con survive into enfermedades adulthood. crónicas sobreviven hasta la This is edad also a story adulta. of Esta es resiliency. también The una historia majority de of kids with resiliencia. physically La mayoría de los ill niños con estados de states do enfermedad not física have no identifiable tienen emotional, dificultades behavioral, or emocionales, conductuales educational ni educativas difficulties. identificables. However, Sin there is a embargo, significant group hay un grupo of kids significativo that de do niños have que these sí conditions y que and pueden may desarrollar develop the need la for necesidad de additional atención care. adicional. So why Entonces, ¿por treat? qué tratar? Well, En for primer one, lugar, it's an issue of es un safety tema and de quality of seguridad y life. calidad de vida. There are also También hay developmental implicancias implications of para el illness, desarrollo and de la enfermedad management in an y el early manejo en stage una etapa can help the temprana kids puede remain ayudar a los within niños their a normal permanecer developmental dentro de su trajectory. trayectoria de desarrollo normal. Also, we take a philosophical Adoptamos un approach that there enfoque is no mind filosófico and según body el cual no dichotomy. existe una It's dicotomía exemplified mente-cuerpo, by the como lo impact of ejemplifica psychiatric el impacto disorder de los trastornos on physical psiquiátricos illness. en la enfermedad Shared física, pathological procesos processes such patológicos as in depression compartidos and como la anxiety depresión y la presenting as ansiedad physical que se presentan como complaints. dolencias en la condición Shared física, vulnerability factores de factors such as vulnerabilidad compartidos increased risk que for sugieren depression un mayor riesgo in de depresión diabetes, en la chronic renal diabetes, failure, insuficiencia renal pancreatic crónica, cancer, cáncer de páncreas, depression and la suicide depresión y el in children with suicidio en niños con epilepsy, epilepsia, as así well as como los somatic symptom trastornos de disorders síntomas presenting with somáticos increased que se frequency presentan con mayor with frecuencia kiddos en that niños have con underlying enfermedades neurological neurológicas illnesses. subyacentes. Where to ¿Por start? dónde empezar? As Como always, siempre, the la clinical evaluación assessment will clínica be your será su most paso important inicial initial más step and importante y ongoing step. continuo. You start Se by a empieza diagnostic por una interview, entrevista diagnóstica, a relevant un physical examen físico examination, pertinente, review of datos de laboratory data, laboratorio and y other otros testing or exámenes o additional consultas consultation as needed. adicionales. Core Lo to fundamental managing para kiddos manejar a who los are niños que medically están ill médicamente is enfermos to es have a very contar con un careful diagnóstico muy diagnosis, cuidadoso. understand that this Comprender que este diagnosis diagnóstico may also también puede change cambiar con over el time, tiempo. and just as importantly to En esto, igual de identify what are importante the es target identificar cuáles symptoms son los that are síntomas most objetivos que impairing más perjudican for the la progression evolución de la of the salud kid's del niño. health, and Y this will esto guide guiará your choice la of elección de los medications medicamentos and y los additional tratamientos treatments. adicionales. Now, Ahora if we bien, were to talk si about an tuviéramos que ideal hablar de medication un to use in medicamento kiddos ideal para with usar en niños comorbid con physical enfermedades illness, físicas this comórbidas, ideal medication will este have fármaco little ideal need for dose tendrá poca titration, necesidad de will be titulación de easily dosis. determined for Se an optimum determinará dose, fácilmente la would be dosis once a óptima. day Se administrará una administration, vez al día would have y limited drug and tendrá drug limitadas interactions, and interacciones there will be no need for lab medicamentosas y no testing. habrá necesidad de That, exámenes de however, is laboratorio. unlikely to Sin be the embargo, case. es poco probable que So esto taking a ocurra. step back for Así a es que, brief si review, hacemos un breve repaso, you remember si recordamos pharmacodynamics que la could be farmacodinámica summarized podría as to resumirse what the como drug lo que does el to the fármaco body. le hace al So cuerpo. this Esto includes incluye mechanism el of mecanismo actions, de the acción, sites of sitios de actions, acción, what type qué of tipo de receptors are being receptores están activated. activando. La Pharmacokinetics, farmacocinética, on the por other otro hand, will lado, be what the sería body lo que does el to the drug. cuerpo hace And al this fármaco y includes absorption, definitivamente esto incluye distribution, absorción, distribución, biotransformation, and biotransformación excretion. y excreción. Well, De again, nuevo, an ideal puede que drug no may not exista un fármaco exist. ideal. We should Aún still así, focus on debemos attempting centrarnos to en achieve intentar efficacy conseguir and la eficacia y la effectiveness. efectividad. Factors that do this Los include the factores que speed of hacen esto response, son la velocidad de respuesta, acute treatment, tratamiento and agudo y maintenance tratamiento de treatment. mantención.
La Simplicity or the simplicidad ease of o la use for both facilidad de patient and uso, tanto para el clinicians, can paciente como para los also médicos, directly puede impact repercutir treatment directamente adherence, en la adherencia al and therefore tratamiento more y, por positive tanto, en los outcomes. resultados más positivos. In En terms of cuanto a la safety, seguridad, the la evaluation of evaluación de la short-term versus seguridad a long-term corto plazo safety, frente a la which seguridad a largo includes plazo, que incluye factors factores inherent to the drug, but inherentes al also factors medicamento, pero inherent que to the también disease son state. inherentes al estado de la enfermedad. Good focus on Prestar drug and drug atención a las interactions interacciones entre fármacos es is clave key in para determining determinar which qué medications to medicamento use utilizar y and su its interval, intervalo. and should be Y one of the debería things ser that una are de las frequently cosas que revised se during the corrigen con treatment frecuencia course. durante el curso Remember de the therapeutic tratamiento. index, Hay que which recordar is el the índice window in which terapéutico, que es la the dose of ventana en the que la dosis medication del at a steady medicamento state en will estado provide estable benefit proporciona un with minimal beneficio side con effects. mínimos efectos secundarios. And we also need to consider the También hay risk que in considerar el overdose riesgo de for that sobredosis del medication, medicamento, again referencing back to haciendo the referencia therapeutic una vez más al index. índice terapéutico. Another Otro factor is factor es la tolerability. tolerabilidad. More Más sites of sitios drug de action acción means greater del potential fármaco for adverse significan una mayor effects amenaza and potencial. may impact Hay short-term and long-term efectos tolerability and therefore secundarios y adherence puede in the afectar la patient. tolerabilidad a corto y largo plazo. Delving back a little bit more on Ahora, volviendo a la pharmacokinetics, what's the farmacocinética, impact of ¿cuál es el physical impacto de disease? la enfermedad Well, if we física? think about Si the core pensamos domains en of los dominios de la pharmacokinetics, we farmacocinética, think absorption, we can podemos think pensar en about la absorción, the effects that los efectos de la gastrointestinal enfermedad disease, gastrointestinal, such as como los transplants, could trasplantes, have on the el absorption of the drug. impacto que podrían tener en la absorción del Distribution could fármaco, be la affected by distribución puede verse edema, afectada por el dehydration, edema, or low protein states. deshidratación o estados de baja proteína. La Biotransformation could be biotransformación affected by podría hepatic verse failure. afectada por insuficiencia Excretion could hepática. be impacted La by renal excreción failure. está afectada por And then when we insuficiencia think renal. about drug-drug Y luego, cuando pensamos en las interactions, we need interacciones to think about the medicamentosas, molecular tenemos effects que that we could considerar los have in efectos induction moleculares or que inhibition of podríamos tener una metabolism, inducción as well as competition o for también active inhibición and del for metabolismo, other así como transport competencia por sites. sitios activos y por otros sitios de So transporte. pharmacological care La during atención an illness state is farmacológica still durante un occurring estado de under the enfermedad moiety sigue of ocurriendo bajo a la child's and family moitié normal de developmental desarrollo cycle. normal del niño y la familia. So a number of these Hay que tener en psychological cuenta varios de estos mechanisms need to be mecanismos taken into psicológicos account a la when hora de choosing elegir un medication. medicamento. So some of Algunos those de esos factors may factores include pueden incluir autonomy versus autonomía parental involvement frente a la depending on the participación de child's los padres age dependiendo and de la state edad of del niño y functioning, la etapa de funcionamiento. functional Capacidad capacity. funcional. An Un example ejemplo here aquí would sería be un an joven 18 de or 18 o 19 19-year-old años que who, debido because a of la the enfermedad illness, no cannot puede make tomar decisions, decisiones o or puede may be estar facing chronic issues with enfrentándose a problemas intellectual crónicos de disabilities. discapacidad intelectual. The patient and the Los family's comportamientos del behaviors, paciente, de la particularly familia, risk-taking en behaviors, particular las will conductas de also riesgo, inform también your influirán medication en la choice. elección del You would want medicamento. to use Le conviene medication utilizar with a medicamentos wide con safety una and a amplia wide seguridad therapeutic y un amplio range. rango terapéutico. If you feel like there Si could cree que be puede haber conductas risk-taking de riesgo behaviors with misuse con of the un mal medication. uso del fármaco. Also, motivation for change. This would También la be an motivación para el ongoing cambio. Este sería un factor factor in treatment continuo adherence en la and adherencia al hopefully tratamiento y con functional suerte la recovery. recuperación funcional. Also think about También hay que pharmacokinetics pensar en and la abuse potential for farmacocinética the y el potencial de medication. abuso del In medicamento. general, En short-acting general, los medications medicamentos de that acción give you a corta pleasurable proporcionan una sensation sensación could carry an placentera y additional podrían risk of conllevar abuse un riesgo potential adicional de or potencial de abuso unintended o side de effects. efectos secundarios no Also think about deseados. psychosocial Hay que pensar tasks en and las stigma. Some tareas people may feel like psicosociales y using el medications estigma, is a crutch. They por lo can que do las it on personas their pueden sentir own. que utilizan los Does medicamentos como taking una medication muleta, mean that I'm pueden crazy? hacer las cosas Is por there sí a potential mismos, for o si addiction? tomo el Could it fármaco be significa que discovered estoy loco. by others Existe un potencial de and adicción may impact the que podría feelings ser of the descubierto patient por and the otros y que family as podría being impactar en sus quote-unquote normal. sentimientos hacia el paciente y la Another familia factor to como think algo about entre is comillas decision-making and normal. Otro confidentiality. factor en el que hay que pensar Each es state la toma de and decisiones y la country have confidencialidad. Cada particular estado, laws. cada país tiene There may leyes also be particulares. institutional También puede haber policies that políticas will need to be institucionales followed que in deberán terms of seguirse en decision-making and cuanto a la toma de confidentiality before decisiones y la initiating confidencialidad or antes de changing iniciar o doses of cambiar las medication. dosis del medicamento. Similarly, the Asimismo, inclusion of la parents or inclusión de guardians, padres o particularly for tutores, patients that en are particular emancipated para or los over pacientes que 18 están years of age emancipados o and son have mayores functional de 18 capacity. años y tienen capacidad There's funcional. discussions on Hay discusiones confidentiality sobre versus safety confidencialidad risks, frente a los and riesgos de where is it that seguridad you would y en qué punto advise your patient that aconsejaría you a su may need paciente to break que puede confidentiality. necesitar romper la confidencialidad. There's also finances and También social están las circumstances finanzas y with regards to circunstancias access to the sociales en relación medications, con el acceso a los medicamentos, be it ya sea different diferentes medications or different medicamentos o distintas formulations. formulaciones.
how ¿Cómo to se address aborda this? esto?
as como many muchas of de the las things that cosas we que do on a hacemos de day-to-day día a día basis, it's really through a través de la education. educación. So clinician La educación del education includes clínico incluye having a solid contar con una biopsychosocial sólida formulation from formación which you biopsicosocial a are partir de la cual determining se determinan los the next siguientes steps to pasos take a dar and y también return el and you can retorno. return to Usted to tiene assist que you poder volver para when assessing recibir progress. ayuda al evaluar el Some progreso. of those questions Algunas de include esas what are preguntas you incluyen treating ¿qué and estás why are you tratando y por qué treating? lo haces? There should also También be debe haber familiarity with familiaridad agents con los distintos agentes as you make your al haber choices. hecho las elecciones. There may be Puede issues of haber temas de reimbursement reembolso or o de access. acceso. There should be a Debería regular haber cadence for una evaluation of cadencia response and regular side para effects. evaluar la Should respuesta, establish a los monitoring efectos schedule secundarios. and a Debería setting for that establecerse un monitoring. calendario de And monitorización y un then entorno para have ello. an idea of what Y to do if luego there's tener una idea failure de qué hacer si hay or partial fracaso o response respuesta or parcial. once O there is si hay response respuesta, for how durante long to cuánto tiempo continue se debe treatment. continuar el tratamiento. Again, if En in caso doubt, de duda, please refer derive to a subspecialists or subespecialistas obtain o consultation. bien obtenga una consulta. Thinking about the patient and Pensando en el family, paciente y la make sure that familia, you have a shared asegúrese de diagnostic tener una impresión impression. diagnóstica And compartida. if there are Y doubts, si hay those dudas, doubts bueno, are esas resolved dudas se deben prior resolver to the antes de initiation of iniciar the los medications. But medicamentos. sometimes Pero this a is a veces este dynamic es un proceso process dinámico in en el which que you hay que need to seguir continue to abordando address any cualquier questions that may duda be que pueda brought in plantear by la the familia family o or el the paciente. patient. Remember Recuerde que that you está are addressing abordando specific target síntomas objetivos symptoms, and específicos those y would que guide estos your guiarán sus decisions on decisiones how you're doing sobre the cómo se está treatment. llevando a cabo el tratamiento. Be aware Sea of additional consciente de las treatment opciones de options tratamiento should there be a adicionales en change caso de que haya un or a cambio o una discrepancy that discrepancia cannot que be no pueda resolved resolverse through mediante la educación. education, or O should a en new side caso de que effect aparezca un or nuevo efecto intolerable side secundario o un effect efecto appear. secundario tolerable. As Como always, siempre, when talking al with hablar patients con los and pacientes y family, la familia, there should be an debe ongoing haber una discussion discusión of risk continua and sobre benefits of riesgos y utilizing beneficios de usar los medications versus the medicamentos risk and frente benefits al of riesgo not y beneficio utilizing de no medications. utilizarlos. Explore what are concerns, beliefs, Explorar and las prior preocupaciones, experiences that the creencias y family may experiencias have had, previas que la as well as familia the puede haber subjective tenido, meanings, así as como we los significados talked about a few subjetivos, slides como before. mencionamos unas diapositivas antes. Specific medication La information información can sobre el also be fármaco very específico helpful. puede ser muy This útil. should include Esto debe incluir information on información dosing, sobre schedule, dosificación, what horario, are going to cuáles be the van a ser los monitoring parámetros de parameters, what monitoreo, are the side cuáles son effects los to look efectos out for, secundarios a los que hay que prestar and atención other y cautions that otras may need to be precauciones. taken. What are the Cuáles costs son of los the costos de los medications, medicamentos y and what are cuáles the son las expectations, expectativas, including how long incluido will el it tiempo take que for the tardará el medication remedio en to tener have a un efecto positive effect. positivo. It's also También es important to importante communicate the need comunicar for la treatment. necesidad de tratamiento. Medication is El available, fármaco está and ultimately disponible y the en última goal is to instancia el provide objetivo es relief of aliviar those los target síntomas symptoms que that are impiden el impairing funcionamiento normal. normal functioning. Ciertas Certain conditions condiciones warrant justifican el medication uso use, and there's de los just simply no medicamentos y alternative simplemente no around hay it. alternativa. And medications may be Los essential, fármacos pueden ser and it may esenciales not be y acceptable for a puede ser clinician to inaceptable participate para in un care clínico without the participar use en of la it. atención del paciente sin usarlo. In En extreme circunstancias circumstances, extremas, la involuntary evaluación y el evaluation and tratamiento treatment may involuntario be puede necessary. ser necesario. Thinking of Pensando en contingency estrategias de strategies. contingencia, The el medication doesn't work, medicamento no start by funciona. waiting Hay and que then wait some esperar y more. luego esperar un poco más. Explore Explorar la adherence. adherencia, Explore explorar los side efectos effects that the secundarios que el patient is not paciente telling no you está about, and diciendo if there's any y si hay algún ongoing issues problema with en subjective curso con el meaning significado around the subjetivo en torno utilization al of uso de los medications. medicamentos. Make a Tome clinical una determination determinación if there is clínica no response si no hay or there's respuesta only o si esta partial es solo response. parcial. In En those esos cases, casos, re-examine the examinamos la dose, dosis, el administration esquema de schedule, administración and y adjust as ajustamos si es necessary. necesario. For many Para drugs muchos in children, the medicamentos, half-life is en los shorter than niños in la vida adults, media es más and in corta que los occasion, adultos it may y en ocasiones necessitate puede ser the necesario consideration of considerar higher dosis más doses altas or o a un change cambio in en the el dosing intervalo de interval. dosificación. Also consider También adding psychotherapeutic or functional considere la support. posibilidad de añadir When in apoyo doubt, return psicoterapéutico to your funcional. En differential caso de duda, diagnosis vuelva a su diagnóstico and diferencial reevaluate y if reevalúe other si otras interventions could intervenciones assist podrían ayudar with now the con la information that now you información have que ahora ha gathered reunido since you have desde esa finished the consulta consultation. inicial. Alternative medications in general, Hay you can medicamentos consider medications alternativos in en the same general que se class podrían versus different usar, pueden classes ser la misma of clase frente a medication clases that diferentes de would medicamentos que still sigan address abordando the target los síntomas symptoms. objetivos. While Aunque la polypharmacy polifarmacia no is not siempre es always recomendable, recommended, a sometimes veces we no cannot podemos avoid it. evitarla y And en in tales such casos cases, consider considere el psychopharmacological aumento augmentation
biológico another con agent otro based on your agente basado en diagnosis, su symptom diagnóstico, profile, perfil de um, síntomas and y underlying comorbilidades comorbidities. subyacentes.
De nuevo, ante la duda, derive o consulte un experto. Ahora hablaremos acerca de unos ejemplos de casos clínicos para análisis. Condiciones frecuentes como la depresión, TDAH y trastorno bipolar. Nuestro primer caso es una niña de 15 años que presenta con ánimo deprimido, falta de concentración, anergia, anedonia, fluctuación en el apetito y mialgias difusas y cefalea crónica. También ha manifestado que ha presentado insomnio durante unas 12 semanas. Ha sido diagnosticada con trastorno depresivo mayor por un terapeuta experimentado y tuvo respuesta mínima tras 6 sesiones de psicoterapia interpersonal. La paciente tiene antecedentes médicos y sociales no significativos, pero hay historia familiar de depresión y trastorno bipolar. Y el terapeuta ha derivado al médico de atención primaria para evaluación para uso de un antidepresivo. Los inhibidores de recaptación de serotonina selectivos son los más frecuentes, es el medicamento más frecuentemente utilizado y son primera línea de tratamiento farmacológica para depresión y ansiedad. La fluoxetina cuenta con aprobación FDA para niños a contar de los 7 años, en trastorno obsesivo compulsivo o TOC, y para niños prepuber hasta los 18 años para trastornos del ánimo. Escitalopram también ha sido aprobado para el uso en depresión en adolescentes. En realidad, ningún inhibidor de la recaptación de serotonina selectiva es más eficaz que otra al fijarse en la población, quizás con la excepción de paroxetina, que es difícil de manejar y que conlleva efectos secundarios de abstinencia que dificultan la adherencia al medicamento. Como recordatorio, las ISRS bloquean la recaptación neuronal presináptica de serotonina de la hendidura sináptica como mecanismo primario. Los ISRS tienen mejor tolerabilidad de seguridad y efectividad que los antidepresivos como tricíclicos. En cuanto a respuesta, uno podría esperar una respuesta temprana a las 2 semanas, pero la mayoría responde a la 6ª semana. Aquí incluimos el número necesario para tratar para pacientes con trastorno depresivo mayor, TOC y ansiedad. Nuevamente, esto refleja la eficacia del medicamento. Los pacientes sin respuesta más probablemente responderán a una dosis aumentada de fluoxetina versus continuar a la misma dosis. Dosis y concentración plasmática, ambas guardan relación con unión al transportador de serotonina in vitro y una unión de 80% es asociada con respuesta. Por cierto, no hace falta hacer pruebas para unión periférica y uno puede guiarse por la respuesta clínica en sí. Para que los pacientes respondan, deben exponerse de forma suficiente a los efectos de la inhibición de recaptación de serotonina. Típicamente, esto se logra al alcanzar el estado estable, lo que típicamente dura unas 5 vidas medias del medicamento. En cuanto a los efectos secundarios, la mayoría de los efectos secundarios guardan relación con el aumento de la función del receptor 5-HT. Hay una alta densidad de estos receptores en el intestino y los ganglios autonómicos. La mayoría de los efectos secundarios, afortunadamente, son inmediatos y autolimitados. Los ISRS también pueden aumentar la dopamina, que puede tener algún efecto secundario benéfico en cognitivo, aunque a veces también puede llevar a efectos secundarios cognitivos no cómodos para el paciente. Y son responsables de los efectos secundarios de movimiento que uno puede observar con inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina. La adherencia plaquetaria también es una consideración, pues hay una densidad significativa de receptores 5-HT en plaquetas, y lo que va a comprometer su adherencia y cantidad, lo que podría llevar a tiempos de desangramiento mayores o algo de hematomas. Los efectos secundarios que ponen en jaque la vida serían síndrome serotoninérgico, manía, hiponatremia y ideación suicida. Fijémonos en la ideación suicida y ISRS. La suicidalidad es definida como un nuevo intento suicidio, una nueva aparición de ideación suicida o empeoramiento de ideación suicida establecida. La FDA
descubrió un aumento por un factor de 1.8 asociado con tratamiento farmacológico, específicamente paroxetina. Sin embargo, el recuadro negro de advertencia fue extendido a todo antidepresivo. Cabe notar que la depresión mejoró 4 veces más que la suicidalidad en los pacientes en el estudio, y todos los pacientes con suicidalidad fueron posteriormente removidos de los grupos de estudio, por lo que no sabemos cuáles habrían sido los efectos a largo plazo al seguir el tratamiento. También cabe notar que la suicidalidad también puede presentarse con situaciones que no han sido expuestas a medicamentos, y hay incidentes escritos de suicidalidad emergente en el tratamiento psicoterapéutico, y eso es comparable con las tasas observadas en ensayos con antidepresivos. Las tasas de suicidio en adolescentes han ido en aumento en la década previa al recuadro negro de advertencia de la FDA. Algunos factores, lo que incluye el control de acceso de armas de fuego, y antes de 2003 hubo más indicaciones para ISRS y tasa de suicidio en declive. Esto es una asociación, por lo que no se puede determinar causalidad. También ha habido gestiones para detección mejorada y tratamiento precoz en atención primaria. Lamentablemente, las tasas de suicidio aumentaron por 18% desde el declive o la disminución en indicaciones ISRS tras el recuadro negro de advertencia de la FDA. Y nuevamente, si bien esto no implica causalidad, cabría decir que hay algo de asociación. Al remontarnos, quisiera centrarme en el número necesario para dañar para las mismas condiciones que habíamos analizado recientemente. Hará falta 112 pacientes para tener un episodio de daño en un trastorno depresivo mayor, 200 para TOC y 143 para trastornos de la ansiedad. Fíjense en esta tabla para las relaciones. En general, la relación riesgo-beneficio de ocupar ISRS cuando un paciente está deprimido, cuando sufre por TOC o trastorno obsesivo compulsivo, o si está comprometido por ansiedad, todo esto favorece el uso de medicamentos. ¿Qué hacer si el paciente se vuelve con tendencias suicidas y está con ISRS? La depresión es el factor de riesgo más importante para el suicidio. La relación de riesgo-beneficio sigue favoreciendo el tratamiento. La depresión no tratada mata y tiene efectos significativos en los niños a la hora de alcanzar sus hitos de desarrollo normales, así como el funcionamiento de la familia y en el colegio. Hay que monitorear de forma estrecha cada vez que uno empieza con una dosis o cada vez que se cambia la dosis. La FDA ha dejado una agenda ideal para evaluaciones una vez a la semana durante las primeras 4 semanas, después cada otra semana durante 4 semanas y continuando semanalmente en las 12 semanas iniciales del tratamiento. Los predictores de ideación suicida potencial incluye suicidalidad anterior, presencia comórbida de ansiedad y pánico, acaticia, el uso de alcohol, agitación psicomotora, agresividad, impulsividad y altos grados de conflicto familiar. El acceso a armas de fuego es el factor más importante asociado con suicidio concretado en la mayoría de las poblaciones. En cuanto a los antidepresivos tricíclicos, pues siguen en vigencia y algunos podrían tener un rol. El mecanismo incluye el bloqueo de la recaptación de norepinefrina, así como el aumento de la recaptación de serotonina. Hay un aumento moderado en la transmisión de dopamina. Los tricíclicos no fueron superiores a placebo en depresión pediátrica de aparición temprana. Sí tienen efectos moderados en ansiedad y en síndromes de dolor funcional como migraña o dolor abdominal crónico. Sin embargo, tienen un margen terapéutico estrecho, por lo que hasta una sobredosis pequeña puede llevar a efectos secundarios significativos y o letalidad. Los tricíclicos sí requieren monitoreo cardíaco, tienen efectos secundarios anticolinérgicos y con sobredosis pueden ser letales. Otros agentes: inhibidores de la recaptación de serotonina norepinefrina como duloxetina y venlafaxina aumentan tanto la función de serotonina norepinefrina, lo que lleva a transmisión de dopamina, y puede ser eficaz en síndromes de dolor crónico
a mayores dosis. Los inhibidores de recaptación de norepinefrina y dopamina como bupropión, estos bloquean la recaptación de dopamina, norepinefrina y aumentan la liberación de dopamina a este nivel de la hendidura sináptica. Estos agentes pueden ser útiles en cesar el hábito tabáquico. Podría haber un rol modesto en trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH y pueden ser un ayudante útil para ISRS para síntomas residuales. Otros agentes de aumento incluyen el litio, fármacos anticonvulsivos, antipsicóticos atípicos, así como el uso breve de benzodiazepinas para ansiedad hasta que hay una respuesta sostenida al tratamiento. Yo les ofrezco esta tabla para referencia en cuanto a dosificación e intervalos. En cuanto a las contraindicaciones relativas para el uso de antidepresivos. La depresión moderada a leve podría bien responder, es igual de probable a la hora de responder a psicoterapia sin necesidad de agregar medicamentos. La presencia de síntomas psicóticos requiere de evaluación adicional para ver si hay un trastorno psicótico primario versus psicosis asociada con el trastorno de ánimo. Es muy probable que uno necesitará un ayudante antipsicótico para el manejo del paciente. La presencia de manía o historia familiar de trastorno bipolar no es una contraindicación completa. Sin embargo, requiere que uno tenga monitoreo cuidadoso, quizás una titulación menor del medicamento, antecedentes de respuesta a medicamentos, así como interacciones farmacológicas, particularmente en niños con enfermedad física con esa comorbilidad. En cuanto a los factores relacionados con falta de respuesta al tratamiento incluyen comorbilidades médicas no tratadas o subtratadas. Los efectos de medicamentos más antiguos podrían tener sobre los psicotrópicos, la presencia de estresores psicosociales mayores comórbiles como acoso, conflicto familiar, problemas de orientación sexual u otros trastornos de desarrollo que podrían estar afectando al paciente en esa fase. Depresión de los padres podría ser un modulador significativo de respuesta en niños y adolescentes. Y la presencia de condiciones psiquiátricas de comorbilidad como ansiedad, estrés postraumático, abuso de sustancias, trastorno bipolar no diagnosticado, psicosis o TDAH. Este es nuestro segundo caso clínico. Niño de 17 años con alto rendimiento previo en lo académico deportivo, ahora con notas en disminución y peor rendimiento tras el inicio de electivos avanzados en educación secundaria. Con historia reciente síncope con el esfuerzo. No tiene antecedentes de comportamientos disruptivos, sin problemas de abuso de alcohol ni drogas. Vive en una familia intacta y ambos padres son médicos. No hay historia médica significativa. El paciente había sido diagnosticado con TDAH en educación primaria y tuvo buen rendimiento con un plan de educación individualizado. No había sido sometido a un ensayo con medicamentos. Los padres hace poco obtuvieron pruebas psicológicas y el paciente fue diagnosticado con TDAH o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La historia familiar fue significativa para TDAH, así como muerte súbita cardíaca en un tío en la familia del padre. El 60-85% de los niños con TDAH cumplirán con los criterios para la adolescencia. La continuidad a la adultez no es del todo claro, pero hay reportes de que hasta un 46% de pacientes pueden tener síntomas residuales, lo que depende del tipo de vigilancia y pruebas que uno busque en el paciente. Por autonotificación sería 2 a 8%, pero se sospecha que en realidad es mucho mayor. Vuestros pacientes pueden estar por debajo del umbral, pero pueden estar comprometidos por sus síntomas de presentación. Las metas de tratamiento de TDAH, como otras condiciones, debería ser realista, alcanzable y medible o cuantificable. Algunos de los factores que se pueden ver en personas con adolescentes serían mejoría en relaciones y autoestima, disminución en comportamientos disruptivos, mejor seguridad, pues ya no son tan impulsivos, así como rendimiento académico mejorado y tareas del desarrollo apropiados en aumento por edad. En cuanto a las clases de medicamentos para el manejo de TDAH,
Los medicamentos iniciales serían anfetaminas. El mecanismo sería el bloqueo de la recaptación de dopamina y norepinefrina, así como una liberación aumentada de dopamina en la hendidura postsináptica. El metilfenidato es tan eficaz como la anfetamina. Generalmente en estos días se considera primera línea por las múltiples preparaciones de dosis que están disponibles. Como con la primera diapositiva les dejo esta información para su referencia y estaré feliz de responder cualquier pregunta que tengan durante la mesa redonda. Otros medicamentos son inhibidores de recaptura de norepinefrina selectiva. Atomoxetina es el fármaco prototípico de esta clase. Otros agentes incluyen clodidina y guanfacina que ayudan con la impulsividad y el uso de antipsicóticos de bajas dosis, como clorpromacina, haloperidol, y vamos a hablar de otros antipsicóticos que también pueden ser utilizados, especialmente para irritabilidad en niños con trastorno de espectro autista. Como vimos en los antecedentes familiares de los pacientes, hay antecedentes de muerte cardíaca súbita. Cuando ese riesgo se compara con la población en general, la presencia de antecedentes familiares y datos de autopsia estadísticos sugieren anomalías estructurales que ponen a los pacientes a riesgo cardíacos. Y no es un riesgo mayor que la población en general. Una pesquisa electrocardiográfica de rutina no es tan necesaria. Lo que sí es importante es obtener antecedentes familiares muy completos, antecedentes familiares, personales de síncope, dolor precordial o también síntomas asociados al ejercicio. Si alguno de estos es positivo, debe hacerse un screening antes de iniciar el medicamento. Y cualquier anomalía debiese realizarse un electrocardiograma, y si hay alto índice de sospecha, debe llevar a exámenes cardíacos por un proveedor experimentado. El próximo caso: niña de 13 años con antecedentes de trastorno bipolar. Se diagnosticó hace un año después de varios años de conductas disruptivas, síntomas de ánimo, intentos de suicidio, ingresos psiquiátricos, conducta autolesionante y episodios psicóticos intermitentes. Tiene antecedentes de crisis nocturnas de la primera infancia. Se le vio en el Centro de Atención Juvenil por dismenorrea. Su atención conductual se la da el psiquiatra infantil. Examen físico: la paciente está obesa, con acné, hirsutismo y múltiples cicatrices antiguas por conducta autolesionante no suicida. Medicamentos: ácido valproico 1000 miligramos 2 veces al día y risperidona 4 miligramos una vez al acostarse. Si pensamos en estabilizadores del ánimo para ayudar a esta niña, el litio durante mucho tiempo era el único estabilizador del ánimo aprobado por la FDA. Su mecanismo de acción es desconocido y complejo. Tiene diversos efectos colaterales, endocrinos, función tiroidea, dermatológicos, acné, efecto en conducción cardíaca debido a desplazamiento de potasio, neurológicos, temblor, niebla cognitiva, funcionales nutricionales y de excreción. Es problemático si hay concentración renal. Al bloquear la excreción utilizando AINES, el litio también puede producir diabetes insípidos nefrogénica y menor tolerancia insulínica. Pueden tener más episodios de hipoglicemia. Es muy eficaz como estabilizador del ánimo, pero desgraciadamente tiene una ventana terapéutica estrecha. Efectos colaterales tempranos de toxicidad incluyen ataxia, delirium, anomalía de conducción. Por lo tanto, hay que monitorear sus niveles con detención. Otros estabilizadores del ánimo son los antiepilépticos. El ácido valproico tiene efectos neurológicos
pero también tiene efectos colaterales, incluyendo dermatológicos como alopecia, efectos endocrinos. Hay controversia, pero también puede empeorar el síndrome de ovario poliquístico con una triada similar y puede tener un impacto sobre el peso. La motrigina actúa sobre el metabolismo del glutamato y liberación de aspartato. Hace un poco de función de recaptura de la serotonina. Se usa en la fase de mantención del trastorno bipolar y también para depresión bipolar. Debido a su perfil de neurotransmisor, efectos colaterales, ataxia y, por supuesto, siempre nos preocupa Stevens-Johnson, rash, que puede ser de riesgo vital. La combinación de Depakote y la motrigina aumentan el riesgo de reacción Stevens-Johnson. Topiramato no tiene un mecanismo claro, pero se sabe que intensifica GABA. Es un inhibidor de anhidrasa carbónica débil. Puede tener efectos sobre los cálculos renales. Se asocia con pérdida de peso, unas 10 libras, y también problemas de memoria de trabajo y cognitivos. Antipsicóticos atípicos. Se pueden utilizar como antipsicóticos, pero también se pueden emplear como estabilizadores del ánimo. Risperidona es aprobada por la FDA para irritabilidad asociada al autismo, disregulación conductual y manía infantil. A los 5 años para irritabilidad en autismo y más de 10 años de edad para trastorno psicótico primario. Otros agentes en esta familia incluyen ciprasidona, quetiapina, aripiprazol, que también tiene aprobación para irritabilidad en autismo y también psicosis de inicio temprano, olanzapina y clozapina. Los antipsicóticos atípicos tienen antagonismo de serotonina y dopamina, bloquean el receptor T2, también el 5-HT2, que aumenta la dopamina en los centros motores y a su vez mejora los síntomas negativos y reduce la posibilidad de efectos colaterales indeseados comparado con los antipsicóticos atípicos clásicos. También hace antagonismo alfa-2, que puede tener un impacto sobre los síntomas del ánimo. Efectos colaterales son más bien dependientes de la dosis y pueden variar según los agentes. Bloqueo alfa-1 puede producir mareo, sedación, hipotensión. Bloqueo del receptor de dopamina 2 en el estriado pueden producir efectos motores. El bloqueo dopamina 2 en la pituitaria puede producir hiperprolactinemia y los síntomas periféricos asociados. Y hay también un mecanismo desconocido sobre por qué puede llevar a síndrome metabólico, que está en la tríada del aumento de peso, resistencia a insulina, dislipidemia, aumento de peso, condiciones de riesgo vital. De los antipsicóticos atípicos incluyen TKA, coma hiperosmolar, síndrome maligno neuroléptico, crisis, anomalías de conducción. Pero este medicamento tiene una amplia ventana terapéutica y rara vez es letal en caso de sobredosis. ¿Qué hacer antes de comenzar con un antipsicótico atípico? Como con la conversación que tuvimos sobre déficit atencional, necesitamos antecedentes cardíacos, antecedentes de ensayo con medicamentos y los efectos colaterales que estuvieron presentes. Antes de comenzar con este medicamento, hay que ver cuál es la IMC y la circunferencia de cintura del paciente y monitorear en intervalos periódicos. Hay que obtener la glicemia en ayunas, los lípidos en ayunas, pulso, presión arterial con mediciones ortostáticas. En caso de clozapina, debe haber un monitoreo con hemograma.
Otros factores en el monitoreo durante el tratamiento, hay que seguir monitoreando el IMC, circunferencia, peso, presión arterial, pulso. Haga exámenes si hay nuevos síntomas y repita exámenes metabólicos en los primeros 3 meses y después 2 veces al año. Cabe destacar que un aumento de peso de más del 5% o factores de riesgo ponen al paciente con mayor riesgo de efectos metabólicos por parte del medicamento. A veces los pacientes se benefician con el medicamento, pero van a requerir tratamiento de las anomalías metabólicas. Y por favor, haga las consultas necesarias con sus colegas expertos para poder manejar esas comorbilidades, generalmente diabetes y obesidad. Con clozapina se necesita monitoreo periódico por efectos colaterales hematológicos. ¿Cuándo suspender? Si la psicosis es el síntoma de presentación, probablemente puede reducir la dosis y descontinuar una vez que han mejorado los síntomas. En el caso de manía o en presencia de más de un episodio psicótico, tratamiento por toda la vida es muy probable. Cuando reduzca la dosis, hágalo lentamente y con monitoreo muy frecuente. Esto concluye mi presentación y espero poder reunirnos en la mesa redonda para responder preguntas en cuanto a los casos que presenté hoy o cualquier otro caso que ustedes deseen traer para discusión. Muchísimas gracias.